El caso de los asesinatos de Amityville es uno de los eventos más impactantes y controvertidos en la historia criminal de los Estados Unidos. En la noche del 13 de noviembre de 1974, en una tranquila comunidad suburbana de Long Island, Ronald DeFeo Jr. perpetró uno de los actos más horribles jamás cometidos. Mató a 6 miembros de su propia familia mientras éstas dormían en sus habitaciones. Este crimen atroz no solo conmocionó a la nación, sino que también desató una serie de eventos posteriores que han fascinado a la sociedad durante décadas. Desde las misteriosas circunstancias que rodean los asesinatos hasta alegaciones de actividad paranormal en la casa después del suceso, el caso de Amityville ha dejado una marca indeleble en la cultura popular y continúa generando debates e investigaciones hasta el día de hoy. Rabia y resentimiento. El señor Ronald DeFeo había alcanzado el sueño americano al adquirir la propiedad en la dirección 112 Ocean Avenue en Amityville. Originario de Brooklyn, había dedicado años de arduo trabajo en el concesionario de autos de su suegro, hasta que finalmente pudo cosechar los frutos de su esfuerzo. Con la estabilidad financiera asegurada, tomó la decisión de trasladarse a Long Island con su esposa Louise y sus 5 hijos. La casa elegida era una representación clásica del ideal americano: 2 pisos, un ático, varias habitaciones y un cobertizo para botes junto al río Amityville. Ronald DeFeo colocó un letrero en el patio delantero de su casa que decía "Grandes Esperanzas", el cual reflejaba las aspiraciones y sueños que la nueva residencia simbolizaba para los DeFeo. Con suficiente espacio para todos y la esperanza de vivir feliz y tranquilamente, Ronald expresaba sus deseos de un futuro próspero y lleno de oportunidades para su familia en su nuevo hogar. A pesar del éxito material y la aparente felicidad, Ronald era conocido por sus arrebatos de ira y violencia. Las disputas tumultuosas con su esposa Louise eran frecuentes y su autoridad en el hogar se manifestaba como una presencia dominante ante sus hijos. En particular, su hijo mayor, Ronald Jr., apodado Butch, era blanco del temperamento volátil de su padre. Desde temprana edad, Butch experimentaba el rechazo y el menosprecio, tanto en la escuela como en casa. A pesar de las enseñanzas paternas sobre la autodefensa, en el hogar, Ronald padre mantenía el control estricto sobre su hijo mayor, sin permitirle defenderse de la misma manera que se esperaba en la escuela. A medida que Butch entraba en la adolescencia, su físico se fortalecía y ya no era tan vulnerable a los abusos de su padre. Las acusaciones se tornaban a menudo en enfrentamientos físicos, reflejando la tensión constante entre padre e hijo. Reconociendo la irregularidad de los arrebatos violentos de su hijo, los DeFeo intentaron sin éxito buscar ayuda psicológica para Butch. Ante la falta de soluciones, optaron por su propia estrategia: complacer sus demandas y darle dinero cada vez que lo requería. A los 14 años, Butch recibió una lancha rápida de $14,000 como regalo de su padre, y el acceso a fondos se volvió ilimitado para él. Sin embargo, el comportamiento problemático de Butch solo empeoró con el tiempo. Abandonó la escuela y se sumergió en el abuso de drogas como la heroína, LSD, además de cometer pequeños robos. Para este punto, su violencia no se limitaba al ámbito familiar. Hubo una ocasión en que apuntó su rifle cargado a un amigo durante un viaje de cacería. Afortunadamente, su amigo huyó lo más rápido que pudo. Así fue como comenzó a mostrar signos de desprecio por la vida humana.
A los 18 años, consiguió un trabajo en el concesionario de su abuelo, pero sus enfrentamientos con su padre se volvieron más frecuentes y violentos. En una ocasión, sacó una escopeta durante una pelea entre sus padres, apuntándole a su padre con intenciones mortales. Aunque el arma falló, el incidente presagiaba la tragedia que se cernía sobre la familia DeFeo. Disparos en la noche. En las semanas anteriores a los asesinatos, la relación entre Butch DeFeo y su padre había llegado a un punto crítico. Butch, insatisfecho con la cantidad de dinero que recibía por parte de su padre, ideó un plan para defraudar aún más a su familia. 2 semanas antes de los trágicos sucesos, Butch fue enviado a realizar el depósito de una suma considerable de dinero en el banco por parte de un empleado del concesionario. Sin embargo, en lugar de cumplir con su deber, organizó un robo simulado con un conocido, con quien luego repartió el botín. El día del supuesto robo, Butch y otro empleado salieron hacia el banco, pero no regresaron hasta 2 horas más tarde. Al llegar, informaron haber sido víctimas de un asalto a mano armada mientras esperaban en un semáforo en rojo. La furia de su padre Ronald fue incontenible al enterarse de la historia de su hijo y reprendió al empleado del concesionario que lo había enviado. La policía fue llamada y al interrogar a Butch, este se mostró evasivo y hostil, negándose a cooperar y aumentando las sospechas sobre su veracidad. El viernes previo a los asesinatos, la policía solicitó a Butch que examinara algunas fotos policiales para identificar al supuesto ladrón. Aunque inicialmente aceptó, finalmente se retiró a última hora. Esta negativa provocó una confrontación con su padre en el trabajo, donde las tensiones alcanzaron su punto máximo. En un arrebato de ira, Butch amenazó a su padre de muerte y luego huyó del lugar. La funesta noche del jueves 14 de noviembre de 1974, bajo el manto de la oscuridad, Butch llevó a cabo su terrible plan. Toda la familia DeFeo se había ido a la cama, con excepción de Butch. Él estaba sentado en la quietud de su habitación, pensando en lo que quería hacer. Después, Butch seleccionó un rifle Marlin calibre 35 de su armario y partió, de manera sigilosa, hacia la habitación de sus padres. Ingresó silenciosamente a la habitación y luego de verlos dormir por un rato, Butch se llevó el rifle al hombro y apretó el gatillo. El primer disparo atravesó la espalda de su padre, atravesándole el riñón y saliendo por el pecho. Butch disparó otra ronda, hiriendo de nuevo a su padre en la espalda. Este último disparo atravesó la base de la columna vertebral de Ronald, su padre, para luego alojarse en su cuello. A estas alturas, su madre se había despertado y apenas tuvo unos segundos para reaccionar antes de que su hijo comenzara a disparar contra ella. Butch apuntó el arma a su madre mientras yacía boca abajo en su cama y le disparó 2 tiros en el cuerpo. Las balas le destrozaron la caja torácica y le colapsaron el pulmón derecho. Ambos cuerpos yacían ahora en silencio, en charcos frescos de su propia sangre. A pesar del chasquido distintivo de cada disparo de rifle, nadie más se movió en la casa. Butch examinó rápidamente la destrucción que había causado antes de reanudar su masacre de inocentes. Sus 2 hermanos pequeños, John y Mark, serían las siguientes víctimas de su hermano mayor. Butch entró en el dormitorio de sus hermanos y se colocó entre sus 2 camas. De pie justo encima de sus 2 hermanos indefensos, Butch disparó un tiro a cada uno de los niños mientras dormían. Las balas atravesaron sus jóvenes cuerpos, devastando sus órganos internos, acabando con sus vidas. Mark murió al instante. Sin embargo, John, cuya médula espinal había sido cortada por el ataque despiadado de su hermano, se retorció espasmódicamente durante unos segundos antes de morir. Una vez más, los disparos no habían despertado a los únicos miembros restantes de la familia DeFeo, sus hermanas Dawn y Allison. Butch se escabulló sin oposición a la habitación de sus hermanas. Dawn era la más cercana de edad a Butch, mientras que Allison era una pequeña
que estaba en la escuela primaria con John y Mark. Cuando Butch entró a la habitación, Allison se movió y levantó la vista justo cuando él le bajó el rifle a la cara y apretó el gatillo. Su hermana perdió la vida al instante. Luego apuntó la cabeza a su hermana Dawn, volándole literalmente el lado izquierdo de su rostro. Eran poco más de las 3 de la madrugada. En menos de 15 minutos, Ronald Butch DeFeo Jr. había asesinado brutalmente y a sangre fría a cada miembro indefenso de su familia. El perro de los DeFeo, Shaggy, estaba atado en el cobertizo para botes y ladraba violentamente presintiendo los actos atroces que habían ocurrido en la casa esa noche. La casa quedó sumida en el silencio, mientras Butch, impasible, limpiaba el rastro de sangre. Tomó su propia ropa ensangrentada y su rifle para luego envolverlos en la funda de una almohada. Tomó una ducha, se recortó la barba, se puso sus jeans y sus botas de trabajo. Luego bajó a la cocina y se preparó algo de comer, y mientras hacía esto, planeaba la coartada para despistar la inevitable investigación policial. Finalmente, al amanecer, Butch condujo desde los suburbios hasta Brooklyn, con el único objetivo de deshacerse de la funda de almohada y su contenido, arrojándolos a un desagüe pluvial que quedaba en camino. Luego de esto, regresó a Long Island a seguir su rutina diaria como si no hubiera pasado nada, ocultando la horrenda verdad de sus acciones tras una fachada de normalidad. Desenmascarando al asesino. Butch no permaneció en el trabajo durante mucho tiempo. Ante la insistencia de sus compañeros de trabajo que le preguntaban por qué no había llegado su padre a trabajar, llamó repetidamente a casa y al no obtener respuesta de su padre, actuó como si no supiera nada. Luego de sentirse aburrido, decidió irse del trabajo alrededor de mediodía. Durante su viaje de regreso a Amityville, se encontró con su amigo Bobby Kielske, y ambos se detuvieron para conversar un momento. En la conversación, Butch llegó a mencionar que algo raro pasaba en su casa, pues su padre no había ido a trabajar y además no contestaban sus llamadas. Luego, Butch se dirigió a casa de su novia, Cherry Klein, llegando alrededor de la 1:30. Cherry era una camarera de 19 años, muy popular en los bares que Butch frecuentaba. Ella llegó a escuchar cómo él mencionaba casualmente que había intentado llamar a casa varias veces sin obtener respuesta. Para demostrarlo, Butch llamó a casa desde el apartamento de Cherry con el mismo resultado. Hay que recordar que toda esta faramalla era para construir su coartada y no parecer sospechoso. Actuando desconcertados pero despreocupados, Ronald y Cherry pasaron la tarde de compras. Más tarde, se dirigieron a la casa de Bobby, donde Ronald le dio a Bobby de nueva cuenta el mismo informe sobre la falta de respuesta en casa. Al darse cuenta de la situación, Butch sugirió que algo extraño estaba ocurriendo y preguntó si Bobby tenía planes para más tarde. Bobby respondió que planeaba tomar una siesta y que luego iría a un bar local llamado Henry's, alrededor de las 6 de la tarde. Luego de llevar a su novia a su departamento, Butch pasó el resto de la tarde visitando amigos, consumiendo alcohol y heroína. Finalmente, llegó a Henry's después de las 6 de la tarde, seguido un poco después por Bobby. Una vez más, Butch fingió preocupación por su incapacidad para contactar a alguien en casa. Más tarde afirmó que tendría que ir a casa y romper una ventana para entrar. Bobby respondió de manera ligera, instándolo a hacer lo que fuera necesario. Butch salió del bar y regresó en estado de agitación pocos minutos después, anunciando que su madre y su padre habían sido baleados. Rápidamente, un grupo de clientes se unió a él y todos se dirigieron a casa de los DeFeo en el automóvil de Ronald, con Bobby al volante. Al llegar, descubrieron la espantosa escena y llamaron a la policía. Un grupo de hombres se había reunido frente a la casa cuando llegó el oficial Kenneth Gehuski. Entre ellos estaba Ronald Butch, llorando desconsoladamente, quien informó a Gehuski sobre la tragedia. Los oficiales entraron en la casa y descubrieron los cuerpos de los miembros de la familia DeFeo, marcando el inicio de una investigación que conmocionaría a la comunidad de Amityville y al mundo entero. Poco después de las 7 de la noche, el vecindario estaba a full,
con las noticias sobre lo sucedido en la casa conocida como Grandes Esperanzas. Mientras el lugar estaba lleno de personal policial, los vecinos y los curiosos se aglomeraban en el jardín delantero. El detective del condado del Suffolk, Gaspar Randazzo, fue el primero en interrogar a Butch, el único sobreviviente de la masacre. Sentados en la cocina de los DeFeo, Randazzo le preguntó a Butch sobre los posibles sospechosos. La respuesta que dio Butch fue el nombre de Luis Fallini, a quien acusó de ser un asesino a sueldo de la mafia y que tenía motivos personales para actuar en contra de su familia. La entrevista continuó en el Centro de Comando Policial Temporal, en la casa del vecino, donde se unió el detective Gerard Gonzalov. Ante la sugerencia de que los asesinatos podrían estar relacionados con la delincuencia organizada, Butch fue llevado al cuartel general de la policía, donde se unió al detective Joseph Napolitano. Fue aquí donde Butch proporcionó su declaración escrita, afirmando haber estado en casa la noche anterior, viendo televisión hasta tarde, antes de ir a trabajar temprano. Afirmó haber descubierto los cuerpos de su familia cuando regresó a casa y luego haber alertado a la policía desde un bar cercano. Los detectives continuaron interrogando a Butch sobre su familia y sus acusaciones contra Fallini. Butch reveló que Fallini había vivido con ellos durante un tiempo y había ayudado a crear un escondite en el sótano. También confesó su consumo ocasional de heroína y otros delitos menores. Después del interrogatorio, Butch se retiró a una sala de archivo trasera para dormir. Sin embargo, los investigadores encontraron pruebas que lo hicieron reconsiderar su enfoque. El detective John Shirber descubrió 2 cajas de rifles Marlin en la habitación de Butch, uno de los cuales coincidía con el arma homicida. Además, el interrogatorio de Bobby Kelske reveló detalles sobre el historial de armas de Butch y su participación en un robo. Con esta nueva evidencia, los detectives comenzaron a considerar seriamente a Butch como principal sospechoso. A las 8:45 de la mañana, el detective George Harrison leyó los derechos de Butch, quien protestó alegando su cooperación. Sin embargo, la situación había cambiado, y Butch ahora era considerado el actor principal en los horribles asesinatos de su familia. El interrogatorio a Ronald Jr. DeFeo por parte de los detectives se intensificó a medida que las discrepancias entre su versión de los hechos y la evidencia se hacía cada vez más evidentes. Los detectives Rafferty y Dunn lo presionaron para que admitiera su participación en los asesinatos, utilizando las pruebas encontradas en la escena del crimen, como las cajas de las armas que coincidían con el tipo de arma utilizada en los homicidios. Butch continuó mintiendo en un intento desesperado por salirse con la suya, incluso cuando sus mentiras lo implicaban cada vez más en los asesinatos. Llegó al punto de inventar una historia sobre Luis Fallini, un asesino a sueldo de la mafia y un supuesto cómplice que habrían llevado a cabo los asesinatos mientras lo mantenían como rehén. Sin embargo, sus mentiras se desmoronaron cuando la policía lo confrontó con las evidencias en su contra. Finalmente, Butch confesó que había sido él quien cometió los asesinatos. Reconoció que una vez que empezó, no pudo detenerse, implicando que los asesinatos ocurrieron de manera rápida y descontrolada. Después de un escabroso juicio, el 21 de noviembre de 1975, Ronald Butch DeFeo Jr. fue declarado culpable de 6 cargos de asesinato en segundo grado y condenado a cadena perpetua. Falleció el 12 de marzo del 2021, después de pasar más de 45 años en prisión. El caso de la familia Lutz. El 18 de diciembre de 1975, la comunidad le dio la bienvenida a los nuevos propietarios de la casa, los Lutz. La familia está compuesta por George de 28 años, su esposa Kathy de 30 y sus 3 hijos, Danny, Chris y Melissa. Los 3 hijos eran de Kathy, de su primer matrimonio. Era la casa de sus sueños. Edificada sobre un terreno de 15 por 73 metros, contaba con 3 pisos de altura, 5 habitaciones, un amplio sótano, un porche techado en el frente y otro detrás que daba al río Amityville. La experiencia de los Lutz en su nueva casa fue una pesadilla desde el principio. Después de mudarse en diciembre del 75, comenzaron a experimentar una serie de fenómenos paranormales perturbadores. Ruidos extraños, malos olores, manchas en las paredes que aparecían y desaparecían,
y puertas y ventanas que abrían solas fueron solo algunos de los eventos que los perturbaron. La presencia más destacada fue una entidad demoníaca que adoptó la forma de un cerdo llamado Judy, que se convirtió en el amigo imaginario de la hija menor de la familia, Melissa. A medida que pasaba el tiempo, los comentarios de Melissa sobre Judy se volvieron cada vez más inquietantes, revelando una influencia oscura y macabra. George Lutz afirmaba despertarse regularmente a las 2:30 de la mañana, la misma hora en que ocurrieron los asesinatos de la familia DeFeo, con una compulsión obsesiva por inspeccionar el sótano de la casa de botes. También informó haber escuchado portazos inexplicables. Los fenómenos continuaron intensificándose, con avistamientos de criaturas demoníacas, huellas extrañas en la nieve y descubrimientos macabros, como un cuarto secreto utilizado para sacrificios de cerdos por los antiguos propietarios. Los miembros de la familia también sufrieron efectos físicos y psicológicos. Katy experimentó quemaduras inexplicables, envejecimiento prematuro y pesadillas recurrentes sobre los crímenes ocurridos en la casa. Josh y Katy presenciaron visiones aterradoras en la chimenea de la casa. Ante estos horrores, los Lutz buscaron ayuda religiosa. Sin embargo, incluso el sacerdote que intentó bendecir la casa fue confrontado por una fuerza sobrenatural que lo expulsó violentamente. Después de solo 28 días en la casa, los Lutz huyeron aterrorizados, dejando atrás todas sus pertenencias. Su experiencia se convirtió en una de las historias de terror más famosas y controvertidas de la historia moderna. Investigación Warren, el pasado oscuro del terreno. La investigación de la casa de Amityville por parte de la famosa pareja de investigadores estadounidenses de fenómenos paranormales Ed y Lorraine Warren, junto con un equipo de periodistas, investigadores y parapsicólogos, reveló más fenómenos sobrenaturales y oscuros relacionados con la propiedad. Durante la investigación, Ed Warren fue empujado físicamente al suelo en el sótano mientras realizaba una provocación religiosa, mientras que Lorraine experimentó una intensa sensación de presencia demoníaca y fue asediada por impresiones psíquicas relacionadas con los cuerpos de la familia DeFeo. El equipo también logró capturar una imagen del espíritu, que se manifestó como un niño pequeño mirando desde el segundo piso de la casa. Además, se descubrió que en el terreno donde se encuentra la casa de Amityville fue utilizado por John Ketchum, un practicante de la magia negra, y por los indios Montauk, que tenían un recinto en esas tierras que utilizaban para albergar a enfermos y personas consideradas locas. Los Warren creían que la historia extremadamente negativa y oscura de la propiedad actuaba como un imán para atraer espíritus demoníacos y fenómenos sobrenaturales, y que estas energías habían tenido un impacto directo en la vida tanto de los DeFeo como de los Lutz. Finalmente, los Warren lograron recuperar algunas posesiones de los Lutz y la escritura de la propiedad. Los Lutz vendieron el resto de sus pertenencias y se mudaron a California, dejando atrás la casa de Amityville y su historia aterradora. En el ámbito paranormal, se ha especulado sobre la existencia de lo que se conoce como casas fantasmas. Estas son residencias donde se ha reportado una serie de eventos inexplicables y perturbadores que van desde apariciones fantasmales hasta fenómenos poltergeist. Se dice que estas casas están impregnadas de una energía negativa, a menudo asociadas con tragedias pasadas, crímenes violentos o prácticas ocultistas. Esta energía negativa puede afectar la psique de quienes habitan en ellas, provocando malestar emocional, pesadillas frecuentes e incluso enfermedades físicas inexplicables. Los investigadores paranormales como los renombrados Ed y Lorraine Warren han dedicado sus vidas a estudiar y abordar estos casos. Utilizan métodos como la limpieza espiritual, la oración y la bendición para tratar de disipar estas energías negativas y restaurar la paz en estas casas. Sin embargo, para algunos, la idea de casas embrujadas sigue siendo un misterio sin resolver, y muchas personas optan por evitar estas propiedades debido a su reputación de ser lugares cargados de eventos sobrenaturales. Si percibes que en tu hogar se manifiestan fenómenos paranormales, es esencial abordar la situación con precaución. Intentar liberar la casa por tu propia cuenta es sumamente riesgoso y podría empeorar la situación. En lugar de exponerte a ello,
te recomendamos que busques ayuda de expertos en fenómenos paranormales o en limpieza energética. Estos profesionales poseen el conocimiento y las herramientas adecuadas para manejar tales situaciones de manera segura y efectiva. No subestimes la gravedad de los sucesos paranormales. Tomar decisiones apresuradas puede conllevar a consecuencias imprevistas y potencialmente peligrosas. Recuerda que tu seguridad y la de tu hogar son de vital importancia. Agradezco sinceramente el que me hayas acompañado hasta el final. Si te gustó el contenido, te invito a suscribirte al canal para recibir más videos como este. No olvides darle un me gusta si disfrutaste de este video. Ha sido un placer compartir estas historias contigo aquí en Historias del Cucuy. Espero que lo hayas disfrutado tanto como yo. Nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.